El audio que escuchará a continuación no es aconsejable para menores de 18 años o para personas que puedan sentirse afectadas. Este episodio es la continuación del anterior podcast de Noche de Mitos. En anteriores podcasts de Noche de Mitos, hemos desplegado un gran equipo en nuestra última visita con detectores de movimiento, detectores de luz y unas cámaras infrarrojas. Mucho más que hace años. Y claro, los datos que hemos obtenido han sido mucho más consistentes. Y cogió el arado con una mano, seguimos arando, cogió el arado así para arriba con una mano y levantó. Dice, la casa de Poliatos es aquella. Y Poliatos soy yo. Pero claro, al visto lo que hacía con una mano y todo eso, tomaron miedo y no le dijeron más nada. Cosa de niños. Pues andábamos abriendo puertas y eso, y ahí una cosa que le llamaban el calabozo, ahí calaveras del año que las pidieron. ¿Nunca encontraron la entrada a ese túnel? ¿La gente que lo intentó buscar? Jamás de la vida no encontró nadie. Lo que decían que sí, de cuando se casaba un matrimonio, que la novia tenía que ir a dormir la primera semana con los frailes. ¿Con los frailes? Sí, en el convento. De eso sí, tengo lo mismo sentido como lo cuento yo ahora a ustedes. Sí. Y claro, entonces tenía que estar una semana en el monasterio. De eso sí tengo el sentido yo, veces que le llamaban la semana de pernada. Sí. Dedicamos en su memoria todo este resumen, no solamente de 2015, sino de todos estos años, este resumen de la historia, de nuestras vivencias, de nuestras experiencias que compartimos con ustedes para que se sienta también protagonista, ¿no?, de esta historia. Cuentan que el monasterio posee catacumbas por el subsuelo y largos túneles que llegan incluso al monasterio de Bárcena del monasterio. Nos encontramos en uno de los 50 lugares mágicos del libro de Asturias, el monasterio de Santa María la Real de Obona. También fue publicado en un artículo en Más Allá de la Ciencia. Y es que estamos ante un lugar mágico, de esos que solo los valientes se atreverían a visitar también por la noche. Al lado del altar se encuentra la tumba de Adelgaste y de su mujer Brunilda. En el siglo XVII fue exhumada y su mujer Brunilda estaba con el cuerpo intacto, momificado, y cuenta el relato por escrito que la cabeza y el pelo estaban completamente intactos. La primera psicofonía de la noche en este lugar mágico comienza en este tramo que acabamos de escuchar en la presentación, donde estoy hablando, describiendo el equipo y el procedimiento que va a seguir todo el equipo de Noche de Mitos durante la noche, para informar al oyente. En el minuto 2.09 de la grabadora digital aparece una inclusión ajena, en este caso a mí, que estaba hablando, el resto estaba en completo silencio, que es bastante clara y que parece decir cuidado, y que sabe que puede verlo este lugar con sus propios ojos. Seguiremos escuchando las siguientes partes: el debate, el rincón de la Siana, viajaremos a Galicia y un universo diverso muy especial también, donde entrevistaremos a Maika y su nuevo libro, así que no se lo pierdan. Dicen que las historias y las leyendas provienen de todo el mundo, recorriendo miles y miles de kilómetros, a través del viento y de las palabras, tanto de día como de noche, sin descanso alguno. No te pierdas Noche de Mitos con David Madrazo. Este episodio es la continuación del anterior podcast de Noche de Mitos. Bienvenidos a Noche de Mitos. Antes de viajar a Galicia con el Rincón de la Siana y a escuchar a la escritora Maika hablando sobre su excelente libro, vamos a terminar con la última parte de la investigación de la noche, de la tarde-noche vivida en ese lugar mágico del libro de David Madrazo, 50 lugares mágicos de Asturias, el monasterio de Obona. Han sido muchas las vivencias, buenas, también extrañas, vividas en torno al monasterio en estos distintos años.
Entonces vamos a proseguir con ese archivo de inclusiones sonoras extrañas que se han registrado a lo largo de estos años. Vamos a escuchar ya las últimas psicofonías. Ya saben, esas voces que aparecen en los soportes, en este caso cuando grabamos un vídeo, cuando usamos grabadoras, ya con ese propósito, unas grabaciones que en total silencio aparecen, que como fenómeno paranormal se debate sobre su origen. Unos lo relacionan con voces de difuntos, otros con energías que quedan atrapadas en el lugar, otros simplemente pues intentan explicarlo como un producto también de nuestra mente humana, ¿no? Que nuestro cerebro también puede manipular esos soportes, pero lo cierto es que aparecen ahí, es un fenómeno tangible que podemos demostrar sobre todo en radio. Entonces vamos a proseguir con la exposición de las psicofonías obtenidas en anteriores años, para luego adentrarnos en el Rincón de la Siana y la sección de Universo Diverso. Finalizamos ya con el último paso, la última parte del monasterio de Obona. Lugar: monasterio exterior, ruinas del monasterio de Obona. Fecha 4 de abril del 2015, grabación analógica, sin aporte, solamente de ruido ambiente. Estado lunar, luna llena, eclipse lunar parcial, luna de sangre. Utilizando micro externograbadora, cinta virgen, cuentavueltas cronometrado, y la hora de la primera inclusión que vamos a escuchar, 2:23. Ahora vamos a escuchar las grabaciones de este año 2015, pero de grabadora analógica, una vez pasadas. Vamos a escuchar la primera, hecho bajo extremo control. De hecho, en el documento aparece a la hora, a las 2:23 de la madrugada, se escuchaba una voz lejana. Al amplificarla, al limpiarla, es una voz ronca que parece decir ahí. Vamos a escucharla repetida 3 veces, separada de tonos. La siguiente grabación, perteneciendo al mismo soporte, a la misma cara de la cinta, pero 5 minutos después aparece una voz que, tras limpiarla y amplificarla, se descifra lo que dice. Por fin se reduce el ruido y dice: vais a morir. Una voz masculina. Ahora vamos a escuchar las distintas psicofonías obtenidas en distintos años, sobre todo los primeros 2008, 2009 e incluso 2010. Hay que comentar que la mayoría de estas inclusiones son digitalizadas de un soporte en cinta analógico, por lo tanto el ruido de arrastre, el ruido de fondo es más notable. Es más notable que en las actuales grabadoras y las actuales grabaciones de este año, porque la tecnología también aumenta. Entonces ahí tenemos, ¿no?, la clara desventaja en torno al pasado, años pasados. La tecnología avanza a pasos agigantados. Entonces vamos a comenzar a escuchar esas inclusiones. Archivo Monasterio de Obona. Archivo David Madrazo, Gaipo, Noche de Mitos. Año 2008. Nos trasladamos a junio. Es la fecha en la que está digitalizada este archivo. En él vamos a escuchar el ruido de arrastre típico de la grabación analógica, pero vamos a escuchar un lamento femenino, cantarín, incluso podríamos describirlo como cantarín. Está grabada en la noche y tiene un contenido, tiene un significado que podemos descifrar. Para nosotros parece decir, claro, cantarín, de forma cantarina y de género femenino. Vamos a escuchar a continuación, ya saben, extracto original y luego repetido 3 veces, separado por tonos. La siguiente grabación analógica se entremezcla mucho con el ruido, por lo tanto su escucha es muy dificultosa, sobre todo a la hora de emitir en radio, ¿no? Entonces la vamos a dejar tal cual, simplemente la vamos a repetir 3 veces, el extracto original. El ruido de fondo entre ese ruido ambiente y el ruido de arrastre de la grabadora suena como una especie de lamentillo, una especie de sonido muy difuso que parece decir qué ocurre. Entonces lo dejamos ahí para que amplíen con los auriculares y lo intenten escuchar.
Vamos a escuchar la tercera inclusión que tenemos digitalizada de un soporte analógico de cinta. Es muy clara. Vamos a escuchar ese primer extracto que ya se escucha bien. Una voz masculina, una inclusión que parece decir colgad. ¿Acaso hace referencia al prado próximo, que el que llaman la Peña La Forca, el prado de la Forca también, donde en tiempos medievales pues ajusticiaban a los malhechores de esa manera, ¿no? Ahorcándoles. Tal vez ahí tenemos una pista, ¿no?, de que esta grabación no tiene por qué ser inteligente, sino simplemente a lo mejor algún eco atrapado en el pasado, ¿no?, de esa energía ahí. Lo cierto es que vamos a exponerla, vamos a intentar limpiarla en los cortes finales para facilitarle la escucha. Vamos allá, colgad. La fecha es del 3 de junio del año 2008. El soporte analógico. Una grabación que en principio la tenía etiquetada en el tramo 276 de la cara B de una cinta analógica, parecía decir encontradles. Sin embargo, al limpiarlo bien ahora en este año para esta presentación, parece transformarse radicalmente y el mensaje parece decir, es como un susurro masculino, una inclusión característico de estas voces, ¿no?, que parece decir te odio, te odio. Vamos a escucharlo. Segundos posteriores se graba la misma voz, el mismo tono, pero con un mensaje más extenso, entremezclado con ese sonido de ambiente y ese sonido propio de la cinta característica analógica. Parece decir en este contenido, espera un segundo. Eso es lo que a nuestro criterio desciframos, ¿no? Porque cuando salen entremezcladas con el sonido se escucha algo, ¿no? Se escucha que aparece una voz, pero no bien el contenido. Grabación analógica, una interferencia. Al desmembrar esa interferencia, porque se escucha algo extraño, parece decir qué asco. Asco era el mensaje que aparecía anteriormente, ¿no? Aún así no era muy claro, por culpa de ese ruido característico de las grabadoras. Pero la de continuación, la que vamos a escuchar a continuación, a pesar del sonido ambiente y el sonido de arrastrar del motor de la cinta, el mismo mensaje, asco, se escucha claramente, o más claro por lo menos que el anterior. Vamos a continuación a escuchar el extracto original y luego a limpiarlo un poquitín, ¿no? Vamos allá. Asco, de nuevo. ¿Acaso algo nos está diciendo lo que siente por nosotros? ¿O no lo sabemos? Nunca lo sabremos, pero el mensaje está ahí. Es un misterio. La siguiente grabación no es una psicofonía, sino más bien una mimofonía. ¿En qué se diferencia esto? Que este grito fue escuchado de viva voz. Fue uno de los fenómenos vividos en torno al 2008 que nos dejó marcados. Un fenómeno que ocurrió al oscurecer y que a 10 metros enfrente de nosotros escuchábamos el grito y luego detrás nuestro a 3 metros. Y gracias a que estaba la grabadora funcionando, aunque no teníamos apenas equipo ahí, simplemente estábamos de manera presencial, pudimos grabarlo y constatarlo como prueba. Y en la misma grabación, aparte del grito, se escucha algo, una voz que parece decir entre fondo, marcharos ya. La voy a dejar tal cual. Es una grabadora analógica, lo que sí lo voy a repetir 3 veces. Ahora ya vamos a escuchar las últimas 8 psicofonías de este archivo que nos trasladamos en el tiempo al año 2010. Ya son grabaciones digitales y en plena noche de difuntos. El Samaín
es una noche especial, ya ancestral, desde tiempos celtas, muy respetada, una tradición que viene de muy atrás en el tiempo, en el que las puertas, en esta noche especial, son abiertas, no por el hombre, sino por ese más allá. Era una noche para los celtas en que los espíritus nos podían visitar libremente, a su albedrío. A día de hoy, el Día de Difuntos es respetado para, en esa tradición, ir a visitar a nuestros seres queridos a los cementerios. Es una noche especial en la que las puertas parecen abrirse. Vamos a escuchar esas últimas 8 psicofonías, trasladándonos a la noche de los difuntos. La primera grabación que vamos a escuchar, digital, vamos a escuchar el viento, que de repente comenzó a soplar. No había soplado en toda la noche, de repente comenzó a soplar el viento, y cuando sopla parece escucharse una especie de melodía, y luego una psicofonía que parece decir búscame. Vamos allá. Si quieres comunicarte dándonos una señal. ¿Has dado tú la ráfaga de viento? La siguiente grabación de esta noche de difuntos, el investigador, que soy yo en esta ocasión, lanza una pregunta en total silencio. Escuchamos el ruido de la lluvia cayendo. ¿Queréis hablar de esta manera? Y un susurro, una voz débil, pero que se escucha bien. Se ve que es una voz, parece decir vete. Vamos allá a escucharla. ¿Queréis hablar de esta manera? Siguiente grabación. El investigador exclama, invita a lo que está ahí. Danos una señal. En total silencio aparece algo muy dificultoso de interpretar. Parece decir espíritu. Escuchémoslo. Si quieres comunicarte dándonos una señal. Siguiente grabación. Mónica, la investigadora, en esta ocasión lanza una pregunta. ¿Cómo te llamas? Una voz responde, una voz extraña. Casualidad o no, parece decir David. Escuchémosla. ¿Cómo te llamas? Siguiente grabación. El investigador está diciendo, para ver si se inmiscuye en ese silencio alguna voz, dice, refiriéndose al lugar, que está limpio,
por qué hoy se abre, se supone la puerta, ¿no? Y dice, ¿qué hay hoy aquí? Y la voz, una especie de voz que parece responder, dice, lo hago. Escuchémosla. Está limpio porque hoy se abre. ¿Qué hay hoy aquí? Uno de los presentes, una investigadora, en este caso la sensitiva María Trujillo, sintió algo que estaba detrás. Entonces dice, ¿cómo se llama el que estaba detrás de mí? Lanza esa pregunta al silencio. Y algo parece responder, Queer. Vayamos a escucharlo a continuación. ¿Cómo se llama el que estaba detrás de mí? En esta ocasión le pregunto, bien alto, para que se diferencie en el silencio, ¿qué te pasa, Yoli? ¿Qué sientes? Por su incomodidad. Ella no responde, pero una voz parece susurrar, nada. Escuchémosla. ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes? Yoli, ¿qué sientes? Finalizando ya este archivo referido al monasterio de Bona, esta noche de difuntos, el investigador pregunta, ¿queréis que nos marchemos? Y una voz parece responderle diciendo, claro. Escuchémoslo. ¿Queréis que nos marchemos? Hasta aquí el archivo de grabaciones del monasterio de Bona. Hemos escuchado, en resumen, un total de 29 audios, de los cuales 26 son psicofonías. Mucho material, pero hay que repetir que es desde el 2008 hasta el 2015. Referirnos que los gritos escuchados en el 2008 han sido analizados este año por parte de un amigo nuestro ornitólogo, Pablo, al cual mandamos un fuerte saludo, y efectivamente la cordura a veces del investigador, tanto dar vueltas e intentar buscar una justificación,
nos hacía pensar que podía ser los cantos escuchados de este 2015 de Corusa, aunque nosotros lo vivimos y sabemos que no es así, pues para los oyentes que puedan plantearse esa duda, ¿no? Y él nos ha corroborado que los cánticos identificados como Corusa de este año, que hemos expuesto alguno, del 2015, sí lo son, de este animal, pero que los grabados en el 2008, los gritos no corresponden con nada explicable producido por un animal. En este caso, ave nocturna. Este ornitólogo está especializado también en fotografía nocturna de pájaros, por lo tanto sabe bien de lo que habla y es un experto en este tema. Muchas gracias por escuchar los audios. Invitamos a que nos sigan escuchando en Noche de Mitos y hasta pronto. Comparte con la Siana la historia y cultura de las plantas, la magia, el ocultismo, los poderes naturales de las piedras. Un mundo natural lleno de sabiduría, de remedios curativos. No te lo pierdas. El Rincón de la Siana, en Noche de Mitos, con David Madrazo. Estamos en el Rincón de la Siana. Nos quedaba antes, aquí estoy con Natalia en su sección. Buenas, Nati. Hola, buenas tardes de nuevo. Nos quedaba por comentar, ya por finalizar el tema de Obona, que invitamos a los oyentes que dispongan de internet también a que vean los vídeos, porque hemos grabado mucho por la noche con visión infrarroja, en visión nocturna, y bueno, va a quedar un documental bastante bonito que agradeceríamos mucho pues que también lo vean, que den me gusta o no me gusta, o bueno, que se suscriban, qué narices, a nuestro canal de YouTube, ¿no? Y bueno, Nati, hoy ¿qué nos traes? Bueno, pues viajes. Sí, mis viajes. He vuelto de Galicia hace poquito. He tenido la suerte de estar por allí 3 días con un tiempo fabuloso, aunque las televisiones españolas de todos los canales se empeñan en decir que Galicia llueve, Galicia frío, pero no, Galicia sol. Y tal cual hablamos en podcasts anteriores, también he tenido la suerte de las visitas que he hecho estos 3 días que he estado allí, de lunes a miércoles, estar sola en los lugares, que es fabuloso, porque puedes hacer tus fotos tranquilamente, sin tener que pedirle a nadie que se aparte, por favor. Puedes estar en el lugar y sentir y todas las sensaciones y experimentar, porque no va a haber nadie que te moleste. Y bueno, quiero mandar un saludo muy especial a Carlos Gabriel Fernández, el autor de 50 lugares mágicos de Galicia, porque bueno, ha sido un poquito la inspiración de que yo fuera a visitar el lugar del que vamos a hablar a continuación. Me metió así muchísima curiosidad al decirme que era su lugar favorito, su lugar más mágico de Galicia. Invitamos a los oyentes que escuchen ese podcast, que es uno de los anteriores, en la entrevista a Carlos Gabriel, y 50 lugares mágicos de Galicia. Entonces, bueno, a raíz de una entrevista que le hice para el Digital de Asturias y la entrevista que le hicimos para Noche de Mitos, pues Portalén y el Monte de Oseiso sonaban en mi mente la semana anterior de Semana Santa, y dije, bueno, ahora que voy a volver a Galicia después de 4 meses sin pisar tierra, tengo que ir allí, y bueno, yo en mi cabezonería, pues hasta que no llegué el miércoles por la tarde al Monte de Oseiso, que por cierto me costó un triunfo, como siempre, cuando quiero ver algo y estoy cabezona, me pierdo. Siempre me pierdo. Entonces, no sería una investigación de Noche de Mitos si no nos perdiésemos algo. Sí. ¿Por qué? También, porque tampoco te encuentras por la carretera con un cartel que te diga Monte de Oseiso, sube para allí, que allí están las piedras. No, para nada. Ya con el aliciente de que el GPS dejó de funcionarme, la conexión de datos dijo hoy no trabajo. Entonces, bueno, ¿qué me tocó? Como en tiempos, pues como eso, hace 20 años que iba con mi mapa y le preguntaba a la gente, pues nada, a preguntarle a la gente del lugar, que por cierto, un saludo a todos los gallegos porque son gente estupenda, amables.
Sobre todo el señor que me encontré en el parque eólico del Monte Oseiso, que muy amablemente paró ante mis señales, luces, pitidos y de todo, y me acompañó hasta el lugar. Si no llegase por él, yo creo que estoy todavía dando vueltas por allí. Entonces, bueno, Portalén en gallego significa la puerta del más allá. Es una entrada al mundo de los muertos. Es un lugar, el monte en completo, vamos, el monte de Oseiso, es un lugar mágico, un lugar venerado por los antiguos celtas. Está plagado de piedras, hay menhires, hay mamuas, que son como los cromlechs ingleses, es un dolmen pero tapado, y hay un montón de restos en toda la zona, ¿vale? Lo que pasa que lo único que yo veo mal allí, pero bueno, son los avances de la ciencia, la industria, la tecnología. Es que claro, es un parque eólico, está plagado de lo que yo llamo molinos de estos, sí. ¿No? Entonces, claro, le quita la magia, porque te planteas, tú estás ahí arriba en un día de sol como el que yo tuve, donde, bueno, aparentemente no hay viento ocasionado por la naturaleza, sino el aire que generan todos esos molinos. Entonces, bueno, te planteas que estás ahí, en ese lugar tan mágico y tan venerado por los antiguos celtas. Y claro, todos aquellos molinos eólicos, esas turbinas, acaban con el paisaje, ¿no? Entonces, tienes que intentar evadirte un poquito de lo que hay alrededor y disfrutar de las piedras, ¿no? Portalén antes de seguir, quería deciros que colgaremos alguna fotografía, alguna imagen que yo he tomado allí para que nuestros oyentes puedan imaginarse el sitio, ¿no? Porque tienes que ver una fotografía. Entonces, bueno, cuenta la leyenda que todo esto me baso en las lecturas, que quiero nombrar las fuentes, del libro de Carlos Gabriel, 50 lugares mágicos de Galicia, y de un gran investigador gallego como es Carlos Solla, ¿no? Todo lo que voy a contar es leído de estos libros. Entonces, bueno, cuenta la leyenda que cuando llegas a Portalén, a las piedras, cuando quieres cruzar la puerta hacia el más allá, tienes que dejar una ofrenda para que los espíritus, cuando tú les haces la pregunta, te respondan, ¿no? Entonces la ofrenda puede ser pan, que yo lo llevaba, por cierto, puede ser pan, puede ser vino, cualquier tipo de ofrenda, ¿no? Un plátano, que suele llevar siempre en el bolso. Plátano también, porque con los que estamos bajos de potasio necesitamos plátanos. Entonces, bueno, dejas tu ofrenda y la ley también, la norma es que tú no cuentes lo que te han dicho allí. O sea, la respuesta que tú recibas no la puedes contar a riesgo de que te quedes afónico. Es curioso, ¿eh? Sí. Me hace gracia porque muchas leyendas celtas, cuando he estado también en Irlanda, en Irlanda, por ejemplo, está la piedra del castillo de Blarney, que está en el condado de Cork, al sur de Irlanda. Quien besa la piedra de Blarney gana el don de la elocuencia. Entonces hay muchas leyendas celtas relacionadas con o la pérdida de la voz o la afonía de la voz o todo lo contrario, que aquí en el caso de Blarney sería el don de la elocuencia para gente que le cueste mucho hablar, que no es nuestro caso, ¿verdad? No, para nada. Al contrario. Pues ganen ese don, y eso es por besar una piedra. Fíjate, aquí si tú cuentas el secreto, la respuesta que te han dado los espíritus, puedes quedarte afónico. Es decir, sería el castigo, ¿no? Entonces, bueno, es increíble como en toda Galicia el culto a la piedra, a todas las piedras, todas las leyendas que surgen alrededor de las piedras. También hace un par de años tuve la suerte de estar con otro investigador hacia la zona de Sanjenjo, viendo pues eso, antiguas mamuas, que son los dólmenes cubiertos. Luego también hay muchas leyendas en torno a piedras que digamos que tú traspasas esa piedra, en este caso es una puerta, tal cual. Cuando veáis las fotos os vais a dar cuenta que es una piedra lo que pasa, pero hay otras leyendas
de gente que entra en la piedra, entra como una especie de hechizo, de encantamiento, entra a través de esas piedras enormes, y queda perdido un montón de años en el tiempo, ¿no? Como le pasó, por ejemplo, a Sanero de Armenteira, que hay Sanero era un monje, precisamente creó el monasterio de Armenteira, el cual recomiendo visitar. Hay una ruta preciosa, esto está en Pontevedra, entonces yo primero iría a ver el monasterio de Poio, no Pollo con 2 L's, iría a ver el monasterio de Poio y luego haría la ruta hacia Armenteira, que fue lo que yo hice un día, y bueno, el entorno espectacular, el paisaje espectacular, todo eso también está muy cerca de Sanjenjo, de la Lanzada. Es una zona muy, muy especial, ¿no? Pues Sanero de Armenteira, cuando estuve en el monasterio de Armenteira, está representado por un pájaro que tiene en su hombro derecho, y luego en la mano izquierda tiene un bollo de pan. Ah, qué curioso, ¿no? Curioso, porque Sanero estuvo perdido como 300 años en una especie de limbo. Él se quedó dormido y estuvo como 300 años perdido. Y cuando volvió otra vez al mundo de los humanos, vamos a decir, llegó a su monasterio y claro, que se encontró que habían pasado 300 años. O sea que también podemos pensar que viajó en el tiempo. Podría ser, hay muchas teorías, porque ya sabes que en el tema de las leyendas. Pero qué curioso que se ha representado con el trozo de pan, con la ofrenda, y luego el pájaro en su hombro derecho, ¿no? Los pájaros también sabéis que son animales que nos conectan con el más allá. Y simbólicamente representan el alma. El alma, el viaje del alma. En los canecillos encontramos aves que representan siempre el alma humana. Uh-huh. Y además, aparte de representar el alma, pues eso, son animales que también nos conectan mucho con el otro mundo, ¿no? Entonces, bueno, lo curioso es que antiguamente, antes de estar todos estos molinos de la estación eólica, claro, cuando tú ibas allí y hacías tu pregunta a los espíritus del más allá, tenías que escuchar el susurro del viento, y en ese susurro del viento te daban una respuesta. Ahora con el ruido de las turbinas, vamos, ya tenemos que tener un oído muy fino o una conexión muy potente, porque digamos que la leyenda ahí pierde todo el encanto. Y de hecho, cuando veáis las fotos, os vais a fijar que delante del conjunto de piedras, lo que llamaríamos portalén, justo delante hay una turbina. ¿Pondremos alguna del blog? Sí, la pondremos. Hay otra leyenda también de un señor que era un visionario, como pudo haber sido Nostradamus, por ejemplo, que habla del fin del mundo, ¿no? Él decía que el fin del mundo llegaría cuando viéramos carros no tirados por caballos. Estamos hablando de coches. Sí. Cuando el hombre fuera capaz de volar en avión, entiendo, avión, helicóptero, avioneta. Y cuando el monte, sí, también. Y cuando el monte de Oseiso estuviera cubierto de carreteras. Claro, imaginaros, antiguamente ese monte era un lugar sagrado para los celtas, ¿no? Un sitio donde actualmente también se hacen romerías y hay como procesiones, ¿vale? Entonces, para esa gente, ese lugar sagrado, que hoy en día sea un parque eólico, donde está también una escuela de parapente, donde hay zonas que están asfaltadas, claro, sí, hay las pistas forestales y todos los caminos que lo cruzan, no dejan de ser carreteras. Sí. No dejan de ser carreteras. Claro, para aquella gente de aquella época, el hecho de pensar que ese lugar iba a ser, para mi gusto, yo lo llamaría profanado, porque para mí, que en un sitio tan mágico, tan sagrado, pues pongan turbinas eólicas, pues para mí no deja de ser una profanación del lugar. Que en un sitio donde hay una mamua, que es un enterramiento, pues para mi gusto sagrado, bueno, para los que somos paganos, pues es una cosa pues sagrada. Que me pongas una rotonda o que quites y destruyas las piedras para hacer un camino, en cierto modo, desde mi punto de vista, es una falta de respeto hacia la cultura de nuestros ancestros, porque venimos de ahí. Entonces, hay cosas
que da igual porque no es porque es pagano, y entonces hacemos una autopista, echamos una carretera, nos da igual porque es pagano, ¿no? Y no se dan cuenta, y no digo en Galicia, sino en toda España, no se dan cuenta del valor que puede tener todas estas cosas, pues lo que puede ser eso, no deja de ser un dolmen, no deja de ser un enterramiento. Y si estaba ahí, estaba por algo, y yo creo que a nadie le gustaría que el panteón de sus familiares en el cementerio X fuera quitado ahí del medio para hacer una autopista. Pero claro, ahí volvemos otra vez al valor de las cosas, que bueno, que es una opinión personal, ¿eh? Esto es una opinión completamente de acuerdo. Totalmente personal. Ahora que ya me he aprendido el camino para llegar al Monte de Oseiso, habría que llegar hasta el pueblo de Cercedo. En el pueblo de Cercedo ya empiezas a ver un desvío donde pone escuela de parapente, y ya hay que seguir la carreterita que tiene muchas curvas, es de muchas curvas, y entonces vas viendo escuela de parapente, parque eólico, y ya se llega, ¿no? Aunque ya os digo, para mí es una pena que eso se haya convertido en lo que es hoy en día. Aparte de Portalén, también hay un altar con una cruz, ¿vale? Que no deja de ser una rasolis, y todas las rocas que rodean a ese altar con la cruz, que es precioso, ya veréis las fotos en la página nuestra de Facebook. Esas rocas están marcadas por cruces también, lo cual me vuelve a decir que ahí hubo antiguo culto. Es terreno cristianizado antiguo. Sí, muy antiguo. Y también cabe decir que hay un menhir gigante, es bastante grande, y bueno, toda la zona está muy rodeada hay muchas piedras. No tuve el tiempo que me hubiera gustado para estar ahí. Me hubiera gustado estar por ahí 4 o 5 horas y andar para arriba y para abajo, pero bueno, era las 6 de la tarde, tenía que volver a Asturias, y ya bastante con ver lo que podía ver. También de camino ahí, porque para que el oyente se dé una idea, yo salí de Vigo por la mañana, fui dirección Pontevedra, aprovechando la ruta hacia el Monte de Oseiso, paré en Campolameiro, que es muy conocido por los petroglifos que hay, ¿vale? Recomiendo a todo el mundo que se acerque a Pontevedra, que pase a visitar Campolameiro, aparte porque es arte rupestre y es muy curioso, y lo bonito que ha quedado ahora está dentro como hay un museo, y hay que pagar una entrada. Yo como adulto, no estudiante y no mayor de 65 y demás, eran 4,50 €, pero merece la pena entrar porque la anterior vez que yo había estado, que fue hace 14 años, aquello era territorio salvaje. Tuve la suerte también de que un señor de la zona nos acompañó, y con un palo que llevaba nos iba apartando la maleza y enseñándonos los petroglifos. Fijaros cómo estaba aquello de abandonado y de escondido, cuando ahora tienes una ruta que te va marcando todas las rocas, te enseña los petroglifos, al lado tienes un dibujo donde te los marca para quien no lo vea correctamente se pueda hacer una idea de lo que allá había, ¿vale? Entonces, tiene las piedras, hay unos árboles preciosos, es una zona que en un día de sol es impresionante. Al final del recorrido hay una recreación de lo que era un poblado. Y bueno, camino de Pontevedra hacia Portalén, sí que sería una parada interesante, sabiendo cómo ir a todos los sitios. Si sales por la mañana, por ejemplo, de Pontevedra o de Vigo, da tiempo perfectamente a visitar Campolameiro. También muy cerquita de Cercedo, como unos 7 kilómetros, está Eira de Ermida, que es un pueblo donde hay un montón de hórreos, hay una agrupación de hórreos de piedra gallegos, que también es una cosa muy interesante para ver. Yo estos son detallitos que les doy a nuestros oyentes por si se quieren hacer una ruta por allí en un día. A mí me dio tiempo, perdiéndome, da tiempo perfectamente a visitar Campolameiro, a verlos en la zona de los hórreos, porque es una zona muy extensa de hórreos de piedra gallegos, y luego llegar al Monte de Oseiso. En Campolameiro también hay zona para comer, que quien quiera llevarse unos bocadillos
y algo de tomar. También te puedes sentar allí y comer, eso sí, dejándolo todo tan limpito como cuando llegamos, que siempre lo digo, hay que cuidar nuestra naturaleza, respetarlo, y si estaba limpio cuando llegamos, nos llevamos nuestras basurillas con nuestra bolsita, lo tiramos en una papelera, porque a mí me da mucho coraje en todos estos sitios tan mágicos encontrar una lata de Coca-Cola tirada ahí en medio del prado, o encontrar una bolsa de la basura, y digo, por favor, si nos lo hemos llevado hasta allí, nos lo llevamos de vuelta a nuestro coche, en nuestra bici o como hayamos ido, ¿no? Y luego decir también que bueno, que eso, repito, los gallegos son gente muy mágica, gente muy amable, y hay una señora que se lo contaba a Yoli, que me encantó porque me estuvo contando las historias de los petos de ánimas, las capillas de ánimas que hay en los caminos, en los cruces de caminos, que no viene a cuento con el Monte do Seixo, pero sí quería contarlo. Sí. Estuve el lunes por la zona yo tenía mi base de operaciones en Vigo, entonces fui a la zona de Oia, donde también hay un monasterio que recomiendo ver, con unas pinturas, unos frescos impresionantes. De Vigo a Bayona, de Bayona a Oia y de Oia a La Guardia, a Guarda. Es una ruta preciosa para hacer en coche, no hay mucha distancia, se puede hacer también ir y volver en el día. Y cuando estaba por la zona del Rosal, a Guarda, paré a ver un peto de ánimas, como llaman ellos, que me llamó muchísimo la atención. Estaba en una carretera muy cerquita del cementerio y justo salía una señora bastante mayor, y como me vio haciendo fotografías me preguntó y me contó un poquito la historia de los petos de ánimas, ¿no? Entonces vamos a decir, qué agradable. Sí, yo además estaba súper feliz porque estaba muy feliz porque me estaba contando, y a mí obviamente el tema me interesa mucho, yo le hacía preguntas y ella estaba súper contenta de contarme y decirme la tradición gallega, ¿no?, de los petos de ánimas. Entonces, bueno, para que nos hagamos una idea, que también pondré la fotografía, suelen estar como los cruceros en los cruces de caminos o en los bordes de las carreteras, y muy cerquita también de los cementerios. Entonces, esos petos de ánimas están ahí, tú dejas tu ofrenda, dinero, hay gente que pone flores, hay gente que pone velas. Entonces, con esa ofrenda que tú le dejas a las almas, que son almas en pena, que vagan por esos cruces de caminos, por esas carreteras, tú la pides un favor, ¿no? Tú con tu ofrenda y ese favor que le pides, que ellos luego te van a conceder, vamos a decir que las ayudas, las liberas, porque van a hacer algo bueno por ti. Entonces, me parece algo muy interesante que los antiguos gallegos y la gente mayor siga haciendo, porque esta señora salía de su casa, cruzaba, la vi meter las monedas y claro, a mí me dejó impresionada, y se iba al cementerio. Entonces me decía, pobriñas las almas, en pena. Entonces que decía que tú al pedirles el favor, ellos hacen algo bueno por ti, y digamos que haciendo algo bueno por ti van hacia la luz. Y es muy interesante. Es precioso. Sí, el verano pasado, no, el anterior, en el 2013, tuve la suerte de pasar 22 días por esa zona, por La Guardia, el Rosal, toda esa zona del sur de Galicia, Tomiño, pueblos preciosos, ¿eh? Yo recomiendo verlos, que Galicia no es solo Pulpo y Ribeiro, Albariño. Galicia tiene lugares hermosos, mágicos, leyendas, muchísima cultura. Y tuve la suerte, uno de mis tíos, que es un enamorado, mi tío Adolfo, que aprovecho para saludar porque siempre nos escucha los programas, es un enamorado de la zona y me ha contado muchas leyendas del lugar. Entonces hay muchos petos de ánimas por ahí, que también los hay en el norte de Portugal, pero ya son como más altar, más trabajados, más laboriosos, no es tanta piedra, al igual que investigaciones que hicimos nosotros por la zona de Villaviciosa, si te acuerdas, las capillas de ánimas. Sí. Viene a ser para el libro, precisamente. Exacto. Sí. Entonces viene a ser todo como muy enlazado con un mismo propósito, pero en cada zona, aquí en este caso serían de piedra. ¿Vale? Y además tiene mucho que ver, date cuenta que todo también, no sé si allí viste relación con el camino hacia Santiago, ¿no? Sí. Y aquí coincide también que a medida que vas caminando más de oriente a occidente,
el número de capillas de ánimas va increciendo. Sí, va aumentando. Y además coincide mucho con el paso sagrado, ¿no? Del camino de Santiago. Sí. Pues ahí yo tuve la suerte de ver, que también colgaré la foto, hace 2 veranos, una que me llamó muchísimo la atención porque sí, efectivamente, era una representación de las almas del purgatorio. Sí, se veía las llamas del fuego y luego lo que ellos querían representar eran como imágenes de personas con las llamas del fuego y luego arriba había una paloma, como el Espíritu Santo. Entonces, claro, tú al hacerle una ofrenda a esas pobres almas en pena, las estás ayudando, las estás liberando, las estás haciendo ir hacia la luz, que ellos lo que buscan, ¿no? Y ya por último, ese viaje de ese día que fui hacia La Guardia, a la vuelta paré en San Campio, que es un santuario gallego también. Donde me trajo una cruz. Donde traje la cruz una cruz de Caravaca con el santo. Siempre me trae cocina, con San Campio. Y ahí, fíjate, en San Campio tienen una fuente que también se cree que tiene propiedades curativas. La iglesia es muy bonita, es muy bonita. También allí hay, recordando a los egipcios, también hay unas pesas de almas, que creo que os enseñé la foto, que es una silla donde tú te sientas y al lado es donde te pesa, y ahí se pesa tu alma y si eres digno o llevas cargas o no llevas cargas, ¿no? Es curioso, es muy curioso. Lo que más me sorprendió de San Campio es, y le mando un saludo al cura del lugar, porque creo que las personas que creen que los demás van a ser respetuosos y buenas personas como para poner una vela y echar el dinero sin que haya nadie allí para cobrarte, porque hay una zona donde se ponen velones, ¿vale? Y están los velones allí. Entonces confían en que la gente que pone una vela va a echar el euro. No hay nadie para cobrarte. Eso sí, me lo había comentado ella. ¿Vale? Y eso hoy en día, en los tiempos que corren, es muy difícil. Es muy difícil que la gente sea honesta. Lo que habíamos hablado de las cruces que había, las medallitas que había, los libros. Es un autoservicio. Sí. Tú vas y ellos se fían de que tú les pongas. De que tú vayas a meter el dinero, ¿no? Porque... Y me decía ella, es que en el tiempo que vivimos, ¿quién sabe si alguien coge un puño, se lo mete en el bolsillo y coge y marcha? Y no... Tienes ese fiarse de que los demás vamos a ser totalmente honestos, de que si yo me llevo 2 cruces voy a meter allí el dinero que corresponde a esas 2 cruces o las velas que yo puse, porque encendí un par de velas y creen que tú vas a meter los 2 euros allí, euro por vela, y se fían, ¿no? Entonces eso, de ese lugar me llamó muchísimo la atención, por eso vamos, que ese cura merece todo mi respeto, vamos, aparte de lo que ha hecho, que yo sé que ha hecho mucho porque ese lugar se conociera, porque las propiedades de ese agua, de esa fuente, que además tú puedes ir allí con tu garrafa de agua, abres el grifo, claro, para que no esté saliendo agua constantemente, tienen como una llave de paso para que además hay un cartel allí que pone que cuando ya has llenado tu botella, que por favor que cierres el grifo, ¿no? Y nada, ese ha sido un poquito el resumen de esos días mágicos por Galicia, disfrutando de un sol maravilloso, disfrutando de una soledad que a veces necesaria, pero me considero una persona súper afortunada de poder ir a esos sitios tan mágicos y disfrutarlos yo sola. Quiero decir, yo sola, sin el macroturismo que se genera alrededor, al igual que dije el día que entrevistamos a Carlos Gabriel, que había ido a Baroña y que había podido tener la suerte de estar sola en el Castro de Baroña. Cuando ves imágenes en internet del Castro de Baroña con hordas de gente, hordas de gente por ahí subidas por las piedras, trepando para arriba y para abajo, y muchas veces sin respeto ninguno, porque Baroña también yo lo considero un lugar, para mí es el lugar más mágico, y no me entra en la cabeza que haya gente subida por las piedras. Digo yo, bueno, vosotros en vuestras casas os subís, trepáis por vuestros muebles o cómo hacéis, ¿no? Entonces por eso te digo que hay muchas veces en las que siento esa suerte de estar sola y poder disfrutar. Hombre, a mí me hubiera encantado compartirlo con vosotros dos, con Alfonso, con Chema, con Tote, ¿vale? Que algún día sé que lo haremos. Hombre, algún día sí, que lo haremos. Seré vuestra guía en Galicia. Sí, porque tengo ganas de ver todo esto que hemos viajado hoy en esta sección, la verdad, sinceramente. Sí, yo también.
Y me haría ilusión también visitar el cementerio de Noya y Noya es impresionante. Sí, me lo conozco porque hice una mira ahí, pero el cementerio, mira, nunca lo había visitado y además sabíamos que era apasionado, aparte de Carlos Gabriel también, ¿no? Sí. Las lápidas gremiales de Noya. Sí. Aparte es que, es lo que os digo, hay unas rutas que para nuestros oyentes, sales de Santiago de Compostela, que ya Santiago en sí es un sitio de mucha energía, maravillosa, y tires hacia donde tires, tienes muchísimo que ver, o sea, hacia Noya, hacia Muros, incluso desde Noya, Muros, pues tira a Carnota, que también hay un hórreo gigante y precioso. De Carnota ya vas hacia Fisterra, de Fisterra puedes ir a Mursí, a toda la zona del norte. Es que toda Galicia, ya sabéis que hablo de Galicia, después de Irlanda es mi segundo lugar de adopción, que me considero muy asturiana. Pero sí, recomiendo. Pero bueno, galleguiños y asturianos primos hermanos, exactamente. Pues nada, Nati, muchas gracias por este viaje. Gracias a vosotros. Maravillosa la sección de este programa. Hoy, chapó, me ha encantado. Gracias por este viaje, Natalia. Gracias a vosotros y un saludo a todos nuestros miteros. Y a ti, Yoli. Hasta luego, gracias. ¿Te has quedado con ganas de más? Entonces síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, iVoox y iTunes. Y si quieres saber más sobre nosotros, entra en nochedemitos.blogspot.com. Te sentirás cerca. Me encanta. Asturias Oculta. Investigación, casos, lugares y pruebas de lo imposible. De investigaciones que desde hace más de una década reposan en nuestros archivos. Esta es la sección secreta puesta a tu alcance. Asturias Oculta. Expedientes reales. Bienvenidos a nuestra sección de Asturias Oculta. Y aquí revolvemos nuestros archivos. Más en concreto por la relación de este caso, en el año 2015, que hemos acudido a visitar de nuevo a esta familia, que ya por entonces, en el año 2011, cuando Noche de Mitos era más conocido como GAIPO, Grupo Asturiano de Investigación Paranormal Ocultista, acudimos a un hogar donde, como máxima urgencia, nos trasladamos porque el niño de la familia sufría heridas a causa de una hostil presencia espiritual, que luego a través de nuestras visitas descubrimos que eran varias. Un caso terrorífico, donde, como siempre, respetamos el anonimato, pero sucedió en un barrio avilesino, en La Carriona, que está muy próximo, por cierto, esta casa, a un gran cementerio. Lo solucionamos por aquel entonces, pero fueron varias visitas. Vamos a relatar a continuación todos los sucesos que fueron aconteciendo ya en el año 2011 y cómo en este año 2015 la misma familia vuelve a acudir a nosotros para solicitarnos ayuda en un nuevo hogar, una nueva casa, en el mismo barrio, en La Carriona, y resulta que también están sufriendo heridas y sucesos sin explicación que quedan en el ámbito familiar y que acuden a solicitarnos ayuda, auxilio, pero que siguen relacionándose con sangre. De ahí que el título sea Poltergeist con sangre. Bienvenidos a este caso, a este archivo que desempolvamos y que relacionamos con el actual tratado hace poco. Fue uno de los casos más duros por resolver. Llevó varias visitas durante el año 2011 a este barrio avilesino. Aconteció en un piso próximo al cementerio, donde el niño de la familia llegó a sufrir heridas a causa de unas hostiles presencias espirituales. Resumir las visitas es tarea complicada. La violencia de los sucesos, y además dirigidos a un niño, nos tomó el caso como máxima prioridad. Durante el tiempo, hasta nuestra primera intervención, tuvimos que aconsejar ciertas medidas de defensa espiritual. Además de recibir ataques psíquicos por parte de aquellas presencias hacia nosotros, también esta familia sufría ataques continuos de tipo casa encantada. Resumiremos. El hombre cabeza de familia sufre constantes ataques mientras duerme, sintiendo presencias invisibles que se sientan hundiendo su colchón. Los aparatos eléctricos se conectan solos. La niña pequeña apareció meses antes con cortes en la cara y muñecas. Poco antes de nuestra visita se repitió con cortes en el brazo. Cuando la aceptación del caso por nuestra parte fue afirmativa y rápida, los fenómenos incrementaron en intensidad. La presencia que acosaba al cabeza de familia, pensando que era su hijo de 3 años,
Le cogió la mano, sintiendo sus dedos, y como un supuesto hijo, le abrazaba. Cuando no había nadie al abrir los ojos. Hemos llegado al final de esta parte. ¿Te has quedado con ganas de más? Continuará muy pronto en el próximo podcast de Noche de Mitos. Te esperamos.